Buenas chicos, hoy les traigo un video explicando la guía de la semana 2 de matemáticas del curso 701, jornada tarde del Colegio Nueva Colombia. Listo, el tema a tratar en esta guía es simetrías. Bueno, pero antes de lo que es una simetría es una transformación. Listo, es un tipo de movimiento que se hace en una figura. Recordemos que cuando hacemos un movimiento en una figura, no cambiamos su forma ni su tamaño. Entonces, si yo traslado una figura, recordemos chicos, cuando hacemos una traslación, hicimos una traslación, la figura resultante conserva la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, cuando hago una traslación, conserva estas dos propiedades que les estoy señalando. Cuando hago una rotación, lo mismo. Es un movimiento que lo que hago es girar la figura tal que pues, la figura resultante conserva la misma forma y el mismo tamaño. Bueno, ahora una simetría va a conservar estas mismas dos propiedades que estoy señalando acá. Esto va a conservar la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, en esos tipos de movimientos tales que se conservan la misma forma y el mismo tamaño, esos movimientos se van a dividir en tres grupos, ¿no? Un primer grupo son las simetrías, un segundo grupo son las traslaciones y un tercer grupo son las rotaciones. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar a ver bien qué es una simetría, ya teniendo en cuenta pues ya esos otros dos tipos de movimientos ya los vimos en la guía anterior, ¿no? Las traslaciones y las rotaciones. Ahora pasamos a lo de simetrías. Entonces, ¿qué es una simetría? Primero que todo, existen dos tipos de simetrías. Una que es la simetría central y la otra que es la simetría axial. Entonces vamos a explicar cada una de estas dos simetrías, dos tipos de simetrías que aparecen ahí. Entonces vamos por el primer tipo de simetría, que es la simetría central. Entonces una simetría central es toda simetría respecto a un punto llamado centro de simetría. ¿Listo? Entonces para que veamos, voy a hacer un ejemplo acerca de qué es una simetría central. ¿Listo? Entonces voy a pasar a esta pantallita aquí al lado. ¿Sí? Voy a hacer una figura. Voy a hacer, por ejemplo, un triángulo. ¿Listo? Tengo este triángulo de acá. ¿Listo? ¿Qué necesito más? Tengo una figura, pero también necesito un punto llamado centro de simetría. Si yo no tengo la figura y no tengo el punto de simetría, pues no puedo hacer una simetría central. Entonces yo tengo que tener ese punto adicional. Entonces yo voy a poner aquí un puntico adicional. ¿Listo? Y digamos que yo lo pongo por acá. ¿Listo? Voy a cambiarle el nombre a este punto. Yo voy a llamarle O mayúscula. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Voy a ilustrar nada más aquí. No va a ser el procedimiento para hacerlo en el papel, ¿no? Solo voy a hacer una ilustración, sino para hacerlo más interactivo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una simetría central. Aquí abajo me dice que tengo que seleccionar un objeto y luego el punto de simetría. Entonces, yo voy a seleccionar el objeto. Aquí tengo el objeto. Y ahora señalo el punto de simetría. Esto como ven aquí en la parte derecha de la pantalla, ¿sí? Entonces sale la figura reflejada, o sea, sale esta figura con esta simetría. Bueno, ¿qué tiene de particular estas simetrías? Vamos a trazar un segmento que una cada uno de los puntos, ¿listo? Entonces va a ser un segmento que una el punto C y el punto C'. Bueno, entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Lo que vemos ahí es que esos puntos de acá, que ven, este punto O mayúscula me divide este segmento en dos partes iguales. Vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí una parte de distancia y longitud. Voy a medir la distancia entre estos dos puntos de acá. ¿Listo? Y ahora entre este punto y este punto de acá. ¿Sí? Ambos están a 3,89. ¿Listo? Entonces, quiere decir que este punto O está en el centro de ese segmento. Es el punto medio
es el punto medio de ese segmento C, C'. ¿Listo? Vamos a mostrar otro segmento, un segmento que une el punto A con el punto A'. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Aquí también vemos que va a ser esta línea con un color distinto. Permítanme que yo hago este colorcito con un estilo aquí como guionado. ¿Listo? Para diferenciarla de la otra línea que acabo de hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? Voy a hacer esto más abajo. Listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo mismo, vamos a medir cada uno de los segmentos. Vamos a medir el segmento A, O, sale 7,68 y de O a A', 7,68. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre ahí, ¿listo? Ahora vamos a hacer con el otro par de puntos, para que veamos la situación ahí. Entonces, segmento entre B y B', que lo voy a hacer con otro degradado. Entonces, voy a hacerlo con un estilo acá, otro color. Puede ser este, con otro guioncito por acá de esta forma, listo. Voy a hacer esto por acá. Indicar que esos son esto, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer otra vez la medida de esta acá, del segmento B, o ese segmento BO mide, ese segmento BO, creo que vamos a ver esto, BO mide 10,47. ¿Listo? Vamos a medir acá el otro segmento que tenemos a la derecha, segmento O, B', también 10,47. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con una figura original? Esta la figura original, voy a cambiar, me ha seleccionado el polígono, entonces voy a cambiar de color a este, por ejemplo. ¿Listo? Eso ahí. Para que se nos diferencie de la figura original. ¿Listo? Ahora sí que tenemos esto distinto acá. Entonces, aquí a la izquierda tenemos la figura original y aquí a la derecha la figura simétrica, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Como vemos, cada punto de la figura, en particular los vértices, equidistan o están a la misma distancia con respecto a este punto de cada uno de estos de acá. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de cada punto de la figura simétrica al punto O es igual a la distancia de cada uno de los puntos de la figura original al punto O, ¿sí? Entonces es como si cada punto de estos, pues, estuviera a la misma distancia de el O. Es como más o menos algo parecido, un análogo, ¿sí? Es como un parecido a lo que teníamos en los números enteros. Cuando yo tengo un número simétrico, tengo un número entero, puede ser positivo o negativo si es positivo, y aquí el cero, entonces el que está a la misma distancia pero en el sentido opuesto del origen es el punto simétrico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algo análogo o algo parecido, algo análogo es algo parecido a lo que teníamos con los números enteros, ¿sí? Por ejemplo, punto A dista 7,68 unidades, ¿no? Del origen. Y el punto A' lo mismo, dista la misma distancia. Entonces, A' es el simétrico de A, C' es el simétrico de C y B' es el simétrico de B. Eso es lo que tenemos ahí con las figuras simétricas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la simetría axial. ¿Qué es la simetría axial? Es la que se realiza con relación a una recta llamada eje de simetría. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la misma figura original. Vamos a borrar la simétrica. Entonces vamos a pasar aquí, borra todo este asunto. Listo. ¿Ok? Entonces tenemos la figura original. Ahora vamos a hacer una recta. Vamos a hacer una recta aquí cualquiera. En particular voy a utilizar una recta vertical. ¿Listo?
y ahorita miramos a ver qué es lo que pasa cuando giramos esa recta. ¿Listo? Entonces tenemos esta recta vertical. ¿Listo? Pues ahí está lo más vertical posible. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es, la simetría axial se caracteriza, tenemos un objeto y una recta. ¿Listo? Esos son los elementos necesarios para poder aplicar una simetría axial. ¿Sí? Una figura geométrica y una recta que la vamos a utilizar como eje de simetría. ¿Listo? Entonces, aquí como bosquejo, vamos a hacer simetría axial. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Entonces, selecciona el objeto a reflejar y luego eje de simetría. ¿Listo? Entonces, seleccionamos el objeto y la recta. ¿Y qué vemos acá? Desplazamos bien acá. Eso. ¿Listo? Ahí. Un poquito más lejos. Eso. Entonces, ahí que tenemos. Listo. Vamos a hacer esta figura de otro color. Vamos a hacerlo de otro color, así como lo tenemos ahorita. Son inclusive los punticos. Yo también lo voy a cambiar de color. Debe ser este de acá. Este también puede ser este de acá. Y este también puede ser este de acá. Rosado. Bueno. Y la recta, aquí para que se nos diferencie también, entonces vamos a hacerla de otro colorcito, puede ser de este verde. ¿Listo? Bien ahí. Bien ahí se nos ve bonito. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Así como teníamos con el ejemplo de la simetría central, vamos a utilizar segmentos aquí para la simetría axial. ¿Sí? Segmentos que me unan los puntos originales de la figura original con los puntos de la figura simétrica o la figura reflejada. ¿Listo? Entonces vamos a unir esos punticos por segmentos. ¿Listo? Entonces A con A', C con C' y B con B'. Vamos a ver qué pasa con cada uno de esos segmentos, para hacerlos con otro color. Entonces, yo voy a cambiar unas características básicas de esto. El estilo acá, vamos a hacerlo de esta forma. Con otro colorcito puede ser este azulito. ¿Listo? Este de acá va a cambiarle aquí el color también. Morado. Con unos guioncitos acá. Y este puede ser este rojo, eso. Con este de punticos. ¿Listo? Entonces vamos a poner, digámoslo acá, unos punticos ¿para qué? Unos puntos de intersección entre la recta que está aquí, eje de simetría, y estas líneas guionadas. ¿Listo? Entonces va a hacer punto en intersección. ¿Listo? Intersección de esta recta con este segmento. ¿Listo? Ahora entre esta recta y este otro segmento para seleccionar este y esta recta y este de acá. Ya tenemos los tres, voy a diferenciarlos acá con distinto color. Entonces podemos hacerlo con este acá, este tengo naranja, y el otro voy a hacerlo con otro colorcito por acá, puede ser este azulito que está como ese ahí. Bueno, ahí es. Listo, entonces vamos a medir cada uno de estos segmentos, los segmentos A, F y FA', los segmentos C, G y G, C', y los segmentos B, H y HB'. Entonces, para mirar que cada uno de esos segmentos mide lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos aquí en nuestra herramienta de medición, a nuestra regla. Vamos a tomar esas medidas. Y de aquí hasta acá. ¿Ya? Vemos que efectivamente cada uno de esos segmentos miden lo mismo. Entonces hay una simetría, ¿no? Entonces lo importante ahí es eso. ¿Listo? Que cuando hay una simetría, quiere decir que estas distancias son iguales, ¿no? Estas distancias son iguales. Pero no quiere decir que sean el mismo segmento. O sea, este segmento AF no es el mismo segmento que el segmento FA'. Miden lo mismo, pero no son iguales. ¿Listo? Vamos a medir este otro segmento de acá, el segmento CG.
nos mide 4,73 y el segmento GC', que nos mide también 4,73. Ahora vamos a medir también el segmento BH, nos da 11,23 y el segmento HB', 11,23 también. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos igual, se nos cumple todo y para cualquier puntico, yo inclusive les voy a verificar, vamos a verificar con otro puntico en cualquiera de estas figuras. Pero antes de eso, voy a intentar una cosa, ¿listo? Entonces vamos a poner un puntico acá y voy a hacer su simétrico con respecto a el eje de simetría. Listo, un puntico móvil, va a hacer simetría axial, entonces va a seleccionar este objeto, que es el punto, y la recta. Eso es lo que quería ahí. Listo, para que nos quedara completamente eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer segmento que une los dos punticos para que veamos la situación ahí. Bueno, voy a cambiarle el color a la situación acá, a este segmento. Entonces voy a irme a estas herramientas de acá, color, y voy a ponerle un rojito por ahí, ya tengo rojo, ponerle este lila, con un estilo de estos de acá un poquito más, para que se note más, un poquito más grueso, para que lo noten ahí. No, ahí es. Con este de acá, es tan grueso, aquí se nota más grueso, eso. Vamos a hacer, otra vez poner un puntico ahí, ¿listo? Un puntico en punto de intersección ahí, entre esta recta y este segmento, ¿listo? Entonces ahí tenemos el punto J. Ese punto J le va a cambiar de colorcito para que se ponga más resaltado este brillante de acá, este de ahí. ¿Listo? Bueno, entonces ahora lo que les había dicho de las medidas, ¿no? La medida del segmento IJ y el segmento JI'. Listo, esas medidas. Entonces vamos aquí a nuestra regla y vamos a medir desde aquí hasta acá. ¿Listo? Y ahora desde J hasta I'. ¿Listo? Bueno, es lo que tenemos ahí. Ahí lo que esperamos que esas distancias fueran iguales, ¿no? La distancia de IJ y de J a I'. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer esto. ¿Qué vemos ahí? Miren al lado izquierdo y lado derecho. ¿Listo? Entonces, el lado izquierdo 6,32, por ejemplo, y aquí 6,32. Entonces, no importa cómo yo esté moviendo este puntico desde A a C. Entonces, no importa cuáles valores vean ustedes, tanto a la izquierda como a la derecha son iguales. ¿Listo? Eso es lo importante ahí. Son iguales las medidas. Entonces, eso es lo que se trata aquí en este caso, la simetría axial. Y en el otro ejemplo, la simetría central. ¿Listo? Eso es lo que se encarga la simetría axial y la simetría central. Entonces, en resumidas cuentas, una simetría que se encarga de reflejar puntos de la figura a lo largo de un objeto, ya sea un punto, en el caso de simetría central, entonces refleja cada punto de una figura original y se toma la distancia entre cada punto de la figura original y la figura reflejada y se toman las mismas distancias desde un punto cualquiera hacia otro. Vamos a ver otra cosita más. Vamos a mover qué pasa si yo muevo este punto. Si yo giro ese eje de simetría, si yo lo giro un ángulo. ¿Sí? Entonces, como vemos, la figura reflejada se va a inclinar. ¿Listo? Como vemos acá. Como vemos acá, la figura reflejada se va a inclinar. ¿Sí? Las distancias también de los segmentos van a cambiar, ¿no? Pero si ustedes notan, el lado izquierdo y el lado derecho van a coincidir las medidas. Eso se conserva
No importa cómo yo mueva este eje de simetría, ¿listo? Las distancias se conservan, ¿listo? Las distancias del lado izquierdo y lado derecho se conservan. Y eso es lo que se encarga de una simetría. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Mm? Que no importa cómo yo esté girando ese eje de simetría, ¿mm? Hay cantidades, hay numeritos que se conservan. ¿Listo? Eso es lo importante. Hay números que se conservan, que son estas distancias de un punto a otro, son iguales tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y hay números que se conservan. ¿Listo? Eso es lo importante de una simetría. Eso es cuando yo muevo la figura, perdón, el eje de simetría. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo esto? Si yo muevo toda la figura original, va a pasar esto. Que igualmente, pues las distancias de un lado y otro se conservan, eso como ven ustedes ahí. Y la figura resultante tiene la misma forma. ¿Listo? Cada segmento mide lo mismo, entonces vamos a comprobarlo. ¿Listo? Eso es otro experimento que quiero que miren ahí, miremos acá. Vamos a tomar la distancia en la longitud del segmento AB, 6,94. ¿Listo? Y ahora A'B', la medida del segmento A'B', lo mismo, ¿sí? Bien lo mismo. Ahora AC, o para que sea mejor, BC, 6,7 y C'B', 6,7. ¿Listo? Entonces, no importa ahí como sea el eje de simetría, si yo lo muevo de cualquier forma, pues la figura resultante permanece congruente con la inicial, ¿listo? Eso es lo que podemos observar ahí, ¿listo? No importa si lo muevo de esa forma o lo muevo de esta forma. Entonces, la simetría axial es como si yo estoy acá, ¿no? Como figura original y me viera a través de un espejo. Entonces, el reflejo está a mi derecha y yo estoy a la izquierda. Entonces, obviamente, si yo me acerco al espejo, pues me va a ver más cerca y mi reflejo se va a ver como más cerca. Pero si yo me alejo, entonces, obviamente yo voy a ver que mi reflejo va a estar más lejos, está más allá. ¿Listo? Eso es cuando tenemos un espejo plano. ¿Listo? Porque ya si tenemos un espejo de otra forma, pues ya esto va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser esta situación. ¿Listo? Pero para el caso de una simetría axial, como tenemos acá, se cumplen todas estas propiedades interesantes. ¿Listo? Bueno, eso es lo importante de esas dos simetrías. ¿Sí? Que las dos figuras simétricas con relación a un punto o relación a una recta son congruentes. Y esto es lo que acabamos de ver. ¿Listo? Vamos a ver pronto un nuevo ejemplito. Bueno, entonces retornemos a este ejemplito que teníamos acá. Vamos a mover esta figura original y quiero que observen también esto. Entonces, cuando yo muevo, no importa cómo mueva la figura original, entonces estas distancias desde de este segmento de la izquierda BO, ¿m? Y el segmento OB', entonces esas distancias se van a conservar. Listo, van a ser, esta misma distancia va a ser igual a esta misma distancia acá. Entonces, no importa cómo yo esté moviendo las dos figuras, esas distancias se conservan. Entonces, por eso es que hay una simetría en este caso también. Eso es lo que se refiere a una simetría. ¿Sí? Y además, otra propiedad de las simetrías es que la figura simétrica es siempre congruente con la figura original, ¿sí? Entonces hay otra característica conservada que es la forma, ¿no? La forma y el tamaño, esa es otra propiedad de la simetría, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir otra vez al archivo, ¿sí? Entonces lo mismo, lo único que varía cuando se realiza una simetría es la posición de las figuras, ¿m? Eso es lo único que varía. Lo demás, ojo chicos,
Lo demás que son la forma y el tamaño se conservan, ¿no? Entonces, esa propiedad se conserva, pero lo que varía es la posición. ¿Listo? En la simetría axial, los segmentos que unen los puntos simétricos son perpendiculares al eje de simetría. Entonces, vamos a ver esa propiedad acá. Entonces, vamos a abrir el otro archivo que tenemos acá. Simetría axial, este de acá. Este. Entonces, ¿qué nos dice aquí el archivo? Los segmentos que unen puntos simétricos son perpendiculares al eje de simetría. Entonces, los segmentos que unen esos puntos de acá simétrico con este de acá, este segmento AA', dice que es perpendicular al eje de simetría. Vamos a ver. Entonces, para ver este asunto, entonces vamos a ir acá donde dice ángulo. Vamos a verificar que el ángulo entre ese segmento de acá y la recta son 90 grados. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir perpendicular, que el ángulo entre este segmento y el otro son de 90 grados. Entonces vamos a seleccionar este y este de acá. Eso. Eso es lo importante, que sean 90 grados. Entonces cuando este ángulo entre esta recta y este segmento son 90 grados, quiere decir que son perpendiculares. ¿Listo? Entonces hacemos el mismo procedimiento para esta recta acá y este segmento, y la recta y ese segmento acá, y la recta y ese segmento de acá. Entonces, para todas estas segmentos que unen los puntos simétricos, tenemos que son perpendiculares al eje de simetría, y eso es siempre. ¿Listo? Eso siempre, porque si yo muevo el punto, muevo la recta, la inclino, pongo distintas inclinaciones, esos ángulos siempre son de 90 grados, o sea que siempre son perpendiculares, no importa si yo muevo la recta o muevo la figura original, siempre se va a tener eso. ¿Listo? Entonces, esa propiedad no cambia ahí en este caso. ¿Listo? Bueno, chicos, otra cuestión que quería mencionar acá es cuando yo tengo esta figura más complicada, más compleja. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplito así. Yo hice aquí una casita, ¿sí? Entonces vamos a hacer una simetría central, ¿no? Primero simetría central. Entonces vamos aquí a la herramienta de hallar la simetría central. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar el objeto, esta figura, y vamos a seleccionar el punto. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces vamos a cambiarle el colorcito aquí a la figura reflejada, una figura simétrica. Vamos a cambiar el color aquí al asunto. Vamos a hacer una casa azul ahí. Listo. Vamos a poner la puerta también de otro color. Puede ser este. Perdón. Cambio el color. Démoslo ahí verde. Este de acá. Porque no he podido seleccionar esta. Eso es lo que quería seleccionar acá. Eso. Esa cuestión acá. Y ya está. Acá vamos a hacerle también con otro colorcito. Para diferenciar ahí. Interior ahí. Pongámoslo así. Eso. Entonces tenemos la figura original y la figura simétrica. Y este es el punto de simetría o el centro de simetría. Vamos a cambiarle el puntico, la etiqueta, a renombrarlo acá como O. ¿Listo? Eso. Listo. Entonces aquí tenemos cada uno de esos puntos. No voy a ponerme bueno, solo a hacer unos segmentos que unen algunos puntos, porque esto se nos iría a llenar todo esto de segmentos y eso no es el objetivo. No es el objetivo de solo esos puntos. Puede ser ahí. Eso. Vamos a hacerlos con distinto color. Cambiar el color a este. Y poner aquí otro estilo de guioncitos, esto de acá. Y a seleccionar la otra. Es una herramienta de selección. Eso.
Y voy a poner otro colorcito, este acá, otro y otro estilo de guioncitos. Este de acá, punticos, puede ser. Eso. Bueno, entonces ahí lo que queremos hacer es mover esta figura original. Entonces, para que ustedes vean lo mismo. Lo que pasa es que aquí no, esos puntos no están sujetos a la misma figura. Por eso es que están al fondo. ¿Sí? Pasa que están al fondo, entonces por eso es que no puedes traerlos al frente. Bueno, pero que no, como que no tiene la opción de ponerlo al frente. No se ve como a la mano esa opción. Bueno, entonces lo importante es que si movemos esta figura, pues obviamente pues vamos a ver la misma propiedad que vimos con los triangulitos, ¿no? Entonces las distancias estas se conservan y la figura original no va, o sea, la figura exterior, la que sí se puede mover, no cambia la forma. ¿Listo? Vamos a cambiar, vamos a mover este punto, acá el punto, el centro de simetría y vemos que la figura, la figura reflejada o la figura simétrica pues va a cambiar de posición, depende cómo yo mueva el centro de simetría, ¿no? El punto de simetría, ¿listo? Ahora vamos a pasar a la simetría axial, ¿no? Entonces vamos a borrar acá esta figura que hicimos y vamos a pasar a la simetría axial. Entonces, listo, entonces vamos a hacer una recta, puede ser vertical, ahí, esta recta de acá, lo más vertical que vamos a hacerla, listo. Y vamos a hacer la simetría axial, entonces seleccionamos el objeto y seleccionamos la recta, listo, entonces ya nos salió la figura simétrica, entonces voy a cambiar de color, ponerle un amarillo ahí. ¿Sí? Entonces esa es la figura reflejada, entonces ahora lo que vamos a hacer es, si nosotros movemos el eje de simetría, pues la figura reflejada pues va a cambiar de posición también, ¿sí? Entonces, pero no va a cambiar la forma, entonces eso es lo que ustedes ven ahí, ¿no? La figura no cambia de forma, pero sí de posición. Cuando yo muevo el eje de simetría, entonces la figura simétrica pues va a cambiar de posición, ¿listo? Pero los segmentos que unen puntos originales y los puntos de la figura reflejada o simétrica, pues van a ser perpendiculares, ¿no? Y, y la recta, el eje de simetría, va a partir a la mitad de dichos segmentos, ¿listo? Eso es lo que vimos con los triangulitos, ¿listo? Otra cosa, es que en la simetría central, lo que vimos es que la casa, que aquí originalmente estaba boca arriba, estaba en su posición normal, ¿m? La figura simétrica está al revés, ¿no? Sí, estaba al revés. Entonces, eso es lo que pasa ahí, como que se invierte la figura. ¿Listo? Entonces, esa es la observación que quería hacer ahorita. ¿Listo? Otra propiedad que se desprende ahí es la figura simétrica de otra también se llama su imagen, ¿no? La figura simétrica de otra se llama imagen, ¿no? Entonces, recibe el nombre de figura simétrica o imagen. ¿Listo? Pues eso es cuestión de nombres, ¿no? No es que esté mal llamar a una figura simétrica como figura simétrica o imagen. Son cuestiones de nombres. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a ver unos ejemplos de cómo hacer figuras simétricas ya en un papel. ¿Listo? Eso nada más era una forma gráfica para hacerlo como más interactivo. ¿Listo? Mira, moviendo puntos y todo el asunto ahí.
¿Listo? Pero vamos a pasar a la parte de construcción en papel, que eso es lo que vamos a requerir primero. ¿Listo? Entonces, para determinar el punto simétrico a un punto A, entonces hay que seguir una serie de pasos. Entonces, primero ponemos punto A y el punto O. Entonces, el punto A es el punto original. El punto O es el punto de simetría o centro de simetría. ¿Listo? Y vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es trazar la recta que pasa por los puntos A y O. ¿Listo? Entonces, trazamos una recta. ¿Listo? ¿Listo? Que vamos a ver aquí en el papel. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir todos los procedimientos que están ahí. Vamos a ir aquí al papel. Vamos a tomar este ejemplo 1. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el punto A, digamos que está ahí, y tenemos el punto O, digamos que está acá. ¿Listo? Entonces voy a trazar la recta que une esos dos puntos. Ok. Entonces ahí tenemos la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Listo? Ese es el primer paso. Ahora el siguiente paso es, con el compás o con una regla, localizamos un punto A' sobre la semirrecta opuesta o A. Sobre la semirrecta opuesta a OA. Y de tal manera que OA sea congruente con OA'. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hacemos lo siguiente. Bueno, de aquí en adelante me va a seguir para no pasar de un lado a otro, que aquí se va tiempo. Entonces, todos estos pasos que están aquí, yo los voy a seguir aquí en la hoja de papel. Listo, pues aquí ya son solo 2 pasos en ese, pero para los siguientes ejemplos sí voy a tomar lo que está en el papel. Listo, y yo les voy diciendo ahí. Entonces, el primer paso es este de acá. Esto es lo que tenemos ahí. ¿Listo? El segundo paso es con el compás y con la regla localizamos un punto A' sobre la semirrecta opuesta. Cogemos el compás, ¿listo? Tenemos un poquito más cerradito. Por acá, más o menos. Entonces, tomamos esta distancia, ¿sí? Lo que importa es tomar esta distancia y trasladarla al sentido opuesto, que eso es lo que queremos ahí. Eso, trasladarlo ahí al lugar opuesto, al sentido opuesto. Eso es lo que queremos ahí. Entonces, lo que vamos a hacer acá, tomar esta misma distancia un poquito más abierto ahí, listo. Entonces, lo trasladamos acá. ¿Listo? Entonces, ahí donde nos tocó el puntico acá, donde nos tocó el compás con la recta, es el punto A'. ¿Listo? A'. Es lo que hicimos con el compás. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, ahí ya tenemos, mira, ahí está el punto simétrico A'. ¿Listo? Y vamos a ver que es congruente. Sí, claro, son congruentes los segmentos OA o AO y el segmento OA'. ¿Sí? Porque esta distancia entre la aguja del compás y la punta aquí del lápiz del compás es la misma si yo roto acá, ¿no? Porque vean, aquí mantiene la misma distancia, ¿no? El compás no se está agrandando ¿sí? No se está abriendo ni cerrando el compás, está fijo. Yo me garantizo que sea un compás preferible que tenga esas rueditas de graduación que están viendo aquí en el video, ¿listo? Es mejor un compás de este estilo, ¿sí? Yo sé que puede ser un poquito más costoso un compás de esos, pero garantiza de que el compás no se me esté abriendo ni cerrando. Entonces, para garantizar que se conserve bien la misma distancia de aquí a acá, cuando yo hago esto, cuando yo trazo la circunferencia, el círculo acá.
Entonces yo me garantizo de que esto no se me vaya ahí cambiando de distancia. Eso es, entonces yo me garantizo que aquí este segmento OA' me mide lo mismo que este de acá, ¿no? Entonces, miden lo mismo. Eso es. Entonces, decimos que este punto A' es el simétrico de A. Eso es ahí el asunto. Y eso es lo que dice aquí la figurita, ¿no? Que A' es el simétrico de A con relación al punto O. ¿Listo? Ahora pasemos a segundo ejemplo. ¿Qué dice el segundo ejemplo? Hallemos el simétrico de un segmento AB con relación a un punto O. ¿Listo? Entonces, como dije, vamos a pasar al papel y les voy a decir los pasos que están ahí en la guía. ¿Listo? Entonces vamos al siguiente ejemplo, segundo ejemplo. Ejemplo 2. ¿Listo? Entonces, como está ahí en la figura de la guía, tenemos el segmento AB. Entonces pongo aquí A y aquí pongo el punto B. Los uno a través de un segmento de recta, de esta forma. Entonces aquí tenemos el segmento AB. ¿Listo? Ahí más o menos siguiendo ahí como un bosquejo de la figura, no es que esté con las mismas proporciones, pero más o menos así. O, ¿listo? El centro de simetría, ¿sí? El centro, estamos en simetría central. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Listo? Entonces vamos a primer paso. Primer paso antes que todo es hallar el simétrico de A con respecto al punto O. Entonces, como tenemos aquí en este primer ejemplo, aquí nos basamos en el primer ejemplo, ¿sí? Entonces, ese segundo ejemplo es basado en este primer ejemplo de acá. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a... ¿Qué hicimos allá en el primer ejemplo? Trazar una recta que une los puntos A y O. Eso es lo principal. ¿Listo? Trazar una recta que nos une esos puntos. ¿Listo? Aquí me cercioro de que esté bien acá alineado. Y voy a trazar una linecita punteada. ¿Listo? Sí, más o menos. Que yo me cerciore que aquí ya tenga aquí la misma distancia de aquí hacia acá. ¿Listo? Ahora cojo el compás aquí centrado en O y lo gradúo aquí en A, hasta que me quede acá. ¿Listo? Y aquí lo que hago es hacer esto. Lo mismo que tenemos ahí, hacemos la circunferencia para que nos calce acá. ¿Listo? Y aquí en este punto de intersección es el punto simétrico, como vimos acá es el punto simétrico A'. ¿Listo? Ahora vamos a proseguir con el punto B. Igualmente, como tenemos con el punto B, voy a hacerlo con otro colorcito. Yo trazo mi segmento, mi recta. Esto va a dejarlo un poquito más largo porque aquí me quedé cortico de la recta. Estoy alargando eso. ¿Listo? Ahí nos quedó la recta en este caso. Y vamos a coger el compás. Lo centramos aquí en el punto O. Y aquí lo graduamos la mina, la punta. Esto. Eso es. Y ahora lo que hacemos es llevar esto hacia allá, ¿no? Puede ser por acá abajo. Para que no nos quede. Lo importante es cuando calce acá, cuando empate aquí la mina del compás con la recta en morado, en fucsia. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahora este punto de intersección es el punto simétrico B', el simétrico AB. ¿Listo? Entonces ya tenemos los puntos simétricos, los extremos del segmento, los simétricos. ¿Listo? A' y B'. Ahora lo que tenemos que hacer es
unir esos dos puntos. Listo, voy a hacerlo con el siguiente color. Así. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro segmento simétrico al segmento original. ¿Listo? Eso es ahí así simple y sencillo. Bueno, entonces ahí quedamos. Ahí tenemos esta situación, ¿no? Entonces, otra situación que se desprende también del primer ejemplo es que el segmento OA es congruente con el segmento OA'. Y son congruentes, ¿no? Y lo mismo para estos dos segmentos, el segmento BO y OB'. ¿Listo? Eso es ahí, esas son las características de esas simetrías, ¿listo? Como vimos en el software. Bueno, ahora seguimos con el siguiente ejemplo. Aquí hallamos el simétrico del segmento AB. El ejemplo número 3 dice, hallemos el simétrico del triángulo ABC con relación al punto O. ¿Listo? Entonces, lo primero que es que queremos hallar el simétrico del triángulo AB con relación al punto O. ¿Listo? Entonces tenemos este punto, el centro de simetría, y este triángulo AB. Entonces recordemos que para toda simetría, entonces debemos tener un objeto y ya sea, o en este caso, en caso de simetría central, debemos tener un centro de simetría. O en el caso de una simetría axial, pues debemos tener un eje de simetría. ¿Listo? Bueno, entonces para este caso, el procedimiento es el siguiente. Entonces, cogemos los pasos que seguimos en los dos primeros ejemplos. Entonces, tenemos que hallar primero los simétricos a cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, primero el simétrico de A con respecto a O. ¿Sí? Ese sería A'. Ahora el simétrico de B con respecto al punto O, ese sería B'. Y el simétrico del punto C con respecto al punto O sería el punto C'. Eso es lo que seguimos de ahí. ¿Listo? Entonces, sencillamente, pues, hacemos el ejemplo 3. Ejemplo número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese triangulito que tenemos ahí. Entonces, tenemos el triángulo A. Bueno, entonces tenemos el punto A. Aquí digamos que tenemos el punto B. Y aquí el punto C, más o menos parecido como tenemos en la figura ahí en la guía. ¿Listo? Entonces hacemos nuestro triángulo. Nuestro triangulito ahí. ¿Listo? Ahí. Muy bien. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos el triángulo ABC. También vamos a poner el punto de simetría. El centro de simetría lo voy a hacer acá, para no ser que no se me haga tan grande la figura simétrica. Bueno, y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Listo? Nuevamente. Primero que todo, como seguimos los pasos de los ejemplos anteriores. ¿Listo? Los pasos de los ejemplos anteriores que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es una recta. Siempre, siempre. Lo que tenemos que hacer ahí en estos casos es una recta que me una tanto el punto original como el centro de simetría. Entonces, hacemos lo siguiente con color azul. Listo, entonces trazamos el punto O y el punto A y trazamos la recta. ¿Listo? De esa forma. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra primera recta. Y segundo paso número 2. Siempre, siempre tenemos que coger el compás y calcular con el mismo compás se calcula el simétrico. ¿Listo? Es el que nos va a dar ahí. ¿Listo? Entonces aquí calculamos ya la distancia. ¿Listo? Y la llevamos aquí a que empate con la recta.
la recta en azul. Ahora ese punto de intersección lo voy a poner con pues al azul también, A'. Entonces aquí tengo el punto de intersección de la circunferencia con la recta, el simétrico. Lo mismo hacemos con el punto B y el punto C. Eso es repetición ahí de este mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo con este color morado. Listo, B con O, unimos. Eso es repetitivo el procedimiento. Listo. Y cogemos el compás. Listo. Acá. Ponemos el O acá. Y extendemos aquí a donde está B. Listo. Y lo llevamos hacia el otro lado. Esto lo llevamos hacia el otro lado acá. ¿Listo? Ahí tenemos, ahí en ese punto de intersección, ya tenemos B', el simétrico de B. Ahora vamos a calcular el simétrico de C. Ese lo voy a hacer con el fucsia. Voy a trazar la recta que une tanto a C como O. Y aquí tenemos la recta. Ahora vamos a coger con el compás. Esto, cogemos el compás. Y aquí graduamos. Bueno, ¿cómo se gradúa? Entonces aquí en estos tipos de compases, vamos a ver cómo se gradúa, porque no les he mostrado cómo se gradúa. Para abrirlo, entonces los chicos que tengan este tipo de transporte de compás, lo que hacemos es presionar aquí arriba y así abrimos. ¿Listo? Presionamos para poder. ¿Listo? Y presionamos nuevamente para acercar. Eso es para desbloquear, porque si no, pues aquí no podemos abrir ni cerrar. ¿Listo? Entonces es así. ¿Listo? Y también tiene otro para graduar, que es aquí. ¿Listo? Entonces cuando hacemos esto, aquí sí es un poquito frágil aquí este asunto, ¿no? ¿Listo? Entonces cuando hacemos esto de acá, entonces acercamos, ¿listo? Reducimos, ¿listo? Entonces ese sí se deja mover, ¿no? Esta articulación, estas dos articulaciones sí se dejan mover, ¿m? Pero aquí tenemos un seguro, entonces no se cierra, ¿listo? Entonces aquí por lo menos se nos mantiene fijo. En este caso pues tenemos dos rueditas también adicionales para, si las pueden ver, esta es para ajustar o zafar este repuesto, ¿no? Esto es para cuando uno cambie los repuestos de la mina, y este de acá es para reemplazar la aguja cuando se aparta o cuando pase algo con la aguja, entonces uno zafa ahí. Listo, bueno, ya después de este paréntesis para revisar lo de la aguja y todo esto, cómo se gradúa y todo este asunto, pues graduamos acá. Listo, aquí centramos acá. En caso de que pronto sea más chiquito, pues aquí graduamos con la articulación de acá de la mitad. Bueno, entonces aquí hacemos esto. Aquí no hay necesidad no es lo suficientemente pequeño pues como para utilizar las articulaciones de ahí. Listo. Entonces aquí donde nos quedó la marquita, si lo alcanzan a ver ahí, listo, donde quedó esa marquita que ven ahí. Entonces ponemos nuestro punto simétrico C', acá. Listo, ahí va C'. Ahí cuando nos quedaron esos tres puntos, A', B' y C', esos los tenemos que unir con segmentos. ¿Listo? Entonces vamos a unir quién con quién. Como tenemos aquí en la figura original. ¿Listo? A con B, A con B, A' con B'. Entonces hacemos esto. ¿Listo? Unimos esos puntos. Ahora A' con C' y B' con C'. Entonces ahí unimos esos puntos de acá. Eso, unimos todos los puntos. ¿Listo? Y entonces ahí ya nos quedó la figura simétrica.
esta es la figura simétrica de aquella de acá. ¿Listo? Eso es lo que queríamos allá. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a un siguiente. Bueno, esas son las características que ya sabemos de las congruencias entre estos segmentos, ¿no? Entre los segmentos que unen tanto los puntos de la figura original con el origen, ¿listo? Con este punto O. Bueno, y de aquí una cuestión también importante de resaltar acá es que de estas congruencias que tenemos aquí, concluimos que tanto la figura original, el triángulo original, como el triángulo simétrico son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que las medidas de cada uno de los lados de los triángulos son congruentes. Entonces, por ejemplo, segmento AB tiene la misma medida, o tiene la misma medida que el segmento A'B'. Eso es lo que vimos en el software ese software se llama GeoGebra. Entonces cuando vimos en GeoGebra con esos triangulitos, vimos que el triángulo original, las medidas de los lados del triángulo original coinciden con las medidas de los lados del triángulo simétrico. Eso es lo que dice acá, que son congruentes. Bueno, en el ejemplo 4 nos piden, digamos que cogemos una hoja de papel y la doblemos por la mitad. ¿Listo? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplito, es un ejemplo muy sencillo ahí. Bueno, vamos a tomar una hoja de papel blanco como esta. ¿Listo? Vamos a hacer un doblez. Entonces vamos a darle un doblez por la mitad, como están viendo ustedes acá. Listo, que queden ambos bordes de acá, ambos bordes de acá coincidan, ¿sí? Que no vaya a quedar uno por encima del otro. Eso es lo que estamos aquí mirando. Que no vaya a quedar aquí uno sobre encima del otro. ¿Listo? Más o menos acá. Bueno, aquí lo importante es que dejemos esta línea de acá, este borde, este doblez, lo dejamos bien definidito, Esto bien definido. Listo, ahí bien detallado. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer son 3 huecos. Vamos a hacer 3 huequitos de alfiler. Entonces vamos a aprovechar aquí el alfiler que tenemos en esto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a aprovechar la aguja del compás pues, para hacer los punticos. ¿Listo? Vamos a más o menos ahí. Otro ahí, sin ir a rasgar el papel, que apenas alcance a traspasar los dos papeles, las dos capas de papel y uno acá. Esto apenas saque ahí, ¿listo? Listo, acá. Que alcance a traspasar las dos punticas del papel. ¿Listo? Como pueden apreciar ahí. ¿Listo? Ahí podemos apreciar los tres huequitos. Y en el otro lado también, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces, estoy nombrando los pasos que están aquí en la misma guía, ¿no? Entonces, el segundo paso es desdobla la hoja, marca las líneas del doblez de color y nombra los huecos con las letras A, B, C y A'B', C'. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces, vamos a desdoblar y vamos a marcar esta línea. Esto puede ser con este azul. Entonces, vamos a hacer esto.
Vamos a poner dos puntos en particular acá para trazar la línea, la recta simétrica. ¿Listo? Entonces ahí quedó nuestra recta simétrica. ¿Listo? Ahí más o menos donde quedó bien el doblez ahí. ¿Sí? Donde quedó el doblez. Esto, como pueden observar, ahí está donde está el doblez. ¿Listo? Y toca hacer los huequitos, ¿no? Toca nombrar los huequitos. ¿Listo? Entonces puede ser por este lado. Aquí fue donde hicimos aquí fue donde hicimos la línea. ¿Listo? Entonces vamos a marcar los puntos. Digamos, este es el punto A. Este otro huequito es el punto B. Y este otro huequito que pueden apreciar ahí es el punto C. Y ahora vamos al lado derecho. Si pueden observar los punticos, los agujeritos, los vamos a nombrar también. Pero con lo que habíamos visto, en nuestro programa de computación. Que tenemos aquí C y en el lado estrictamente opuesto tenemos C'. Ese es el C'. B' va acá al lado opuesto, B'. En el otro agujero, B'. Y en el otro agujerito que tenemos aquí al lado derecho, el último agujerito va a ser A'. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí el agujero. Acá, ese es A'. Listo, ese es A'. ¿Listo? Ahí tenemos los 6 punticos. ¿Listo? Los 6 punticos señalados. Ahora, a continuación, pues lo que tenemos que hacer es trazar los triángulos ABC y A'B', C'. ¿Listo? Entonces, el original lo vamos a hacer de color negro. El original lo hacemos de color negro. ¿Listo? Entonces trazamos cada uno de los lados. Así de esta forma. Ahí tenemos nuestro primer triángulo. Y ahorita pasamos al de la derecha. Lo voy a hacer con fucsia. Y vamos a unirlos. Aquí faltó poner el puntico que le había hecho, pero no, ya. Listo. Vamos a trazar los segmentos. Listo. El punto B' con C'. Y el punto A' con B'. Y A' con B'. ¿Listo? Ahí tenemos ya los triángulos simétricos. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso es utilizar nuevamente las líneas de doblez, dobla la hoja y responde. ¿Listo? Entonces, tenemos la línea de doblez, vamos a doblar. Bueno, y aquí tenemos algo. Vamos a doblar aquí bien, vamos a doblar bien. ¿Listo? Ahí tenemos esto. Pero observen esto. Si lo ponemos enfrente de un foco de luz como lo estoy haciendo ahorita, no voy a poder distinguir entre las dos figuras. ¿Listo? Entonces tenemos acá. ¿Listo? Ahí coinciden los puntos B' con B, C' con C, A' y A' con A. ¿Listo? Ahí coinciden todas las parejas, ¿no? Con las correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los triángulos son congruentes. Primera observación ahí, importante del asunto. Que ambos triángulos son congruentes, lo que esperábamos, ¿listo? Y ahí lo acabamos de confirmar bien, otra confirmación ahí, ¿listo? Las longitudes son iguales, no cambian de forma, tienen la misma forma, todo el asunto bien ahí. Eso es lo que es, ¿listo? Todos esos segmentos son congruentes con cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué vemos ahí?
Bueno, antes de seguir con la explicación, quiero hacer una anotación acá. ¿Listo? Esta anotación que yo no la había explicado ahí, esto es medida, ¿sí? O sea, la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento A'B'. Y la medida del segmento BC es igual a la medida del segmento B'C'. Y la medida del segmento AC es igual a la medida del segmento A'C'. Eso es lo que nos están preguntando ahí. ¿Es eso cierto? Sí, señores, por lo que acabamos de ver. Listo, con la hoja de papel. Y ahora el segmento es el triángulo ABC congruente con el triángulo A'B'C'. Sí, señores, también por lo que acabamos de ver con la hoja de papel y el foco de luz. ¿Listo? Entonces pega en el cuaderno la figura con los triángulos y la línea de doblez. Compárala con esta figura. ¿Listo? Entonces tenemos esta figura de acá. ¿Listo? Con esta figura de acá. ¿Listo? Nos faltan los segmentos, ¿no? Entonces, lo único que nos falta son unir los segmentos. Entonces vamos a unir los segmentos correspondientes. ¿Listo? Vamos a coger este esfero azul. Vamos a unir los puntos B' y B. Vamos a coger este fucsia. Vamos a unir C con C'. Y vamos a coger el color morado para unir A y A'. Vamos a unir A y A'. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Tal cual como aparece en la guía. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí. La recta, el eje de simetría y las dos figuras simétricas. ¿Listo? Eso es así de sencillo. Entonces, eso es lo que se quiere, lo que quiero que peguen en el cuaderno. ¿Listo? La actividad, esta actividad. ¿Listo? Eso es de ejemplo. Eso es el asunto ahí. Bueno, hay una observación importante acá en el globito que dice: la línea que pintaste de color es el eje de simetría. Listo, eso es lo que sabemos. Los triángulos ABC y A'B'C' son simétricos respecto a la línea pintada de color. Listo, son simétricos. Ajá. Bueno, cuarto punto, responde. Es CS' perpendicular a la recta al eje de simetría. ¿Sí? Es este segmento, el segmento que une estos dos puntos perpendicular. ¿Qué es lo que me quiere decir todo eso? Entonces, este primer punto de acá quiere decir que si esos segmentos que acabamos de trazar son perpendiculares, entonces lo que vemos es que sí. ¿Listo? Vamos a comprobarlo. Entonces, para eso vamos a sacar nuestro transportador. Que aquí está el transportador. ¿Listo? Entonces, como hicimos en GeoGebra. ¿Listo? Como hicimos en GeoGebra, vamos a hacer esto acá, ¿listo? Cogemos el transportador, vamos a hacer un acercamiento para que se vea bien el asunto. ¿Listo? Entonces tengo el transportador, tengo los segmentos B, B', ¿sí? El segmento B, B', no alcanzo a ver bien B', pero ahí está, ¿listo? Y la recta, el eje de simetría, ¿listo? El eje de simetría. Entonces lo que voy a hacer es esto. ¿Listo, chicos? Entonces yo voy a medir este ángulo que está acá, este ángulo de aquí a acá, este ángulo. Entonces alineamos primero los ceros y el centro de acá del transportador y el cero, y estos ceros, los alineamos con la línea, con ese segmento B', y contamos a partir de la derecha hacia arriba los 90 grados. Vean, aquí tenemos 90 grados, ¿listo? Como vemos ahí, exactos, eso es mejor dicho, quedó calcadito ahí.
que mejor dicho, bien calcado ahí, mejor dicho, ni mandado a hacer como dicen. Listo, entonces aquí hacemos el angulito, para eso tenemos esta muesquita, nos sirve para hacer el ángulo, listo, de 90 grados, listo, 90 grados, listo, ángulo recto, entonces nos dio un ángulo recto. Bueno, para el otro segmento lo mismo, la misma situación, listo, para el otro la misma situación, entonces hacemos lo siguiente, listo, hacemos lo mismo que hicimos ahí atrás, alineamos, centramos, alineamos, y contamos desde aquí hasta allá arriba, ¿listo? Lo mismo que hicimos con, la misma forma de hacerlo con, para medir los ángulos, ¿listo? 90, preciso 90, son perpendiculares, ¿listo? Entonces, 90 grados perpendiculares. Lo mismo con el de aquí abajo, ¿listo? Lo mismo con el de aquí abajo. Vamos con morado. Centramos, aquí centramos bien este asunto, ¿listo? Alineamos los ceros, centramos y verificamos y si tiene 90 grados. 90 grados. Entonces, por lo tanto, estos tres segmentos de acá, esos tres segmentos, BP', CC' y AA', son perpendiculares al eje de simetría. ¿Listo? Nuevamente verificamos, tanto en el software de GeoGebra como aquí en la hoja de papel, tenemos la misma situación. ¿Listo? Nada más que allá en GeoGebra, pues lo hicimos más rápido, ¿sí? Más rápido el asunto, pero aquí pues tenemos la construcción en papel, que es lo que queremos que trabajemos primero, que ustedes trabajen primero la parte de construcción en la hoja de papel, ¿listo? Eso es lo principal, ¿listo? Ya después puede venir opcional ya cómo se hace en software, en programas como GeoGebra u otros como Cabri, ¿listo? Son parecidos. Bueno, el punto C dice, divide el eje de simetría en partes iguales al segmento A', BP' y CC', explica. Sí, y eso es como lo hacíamos análogo y pues lo que tenemos en el software de GeoGebra también nos sirve en este caso. ¿Listo? Para mirar y si divide por la mitad. ¿Listo? Entonces, a simple vista pues vemos que sí, ¿no? A simple vista vemos que sí, pero ¿qué requerimos para saber que un segmento es partido por la mitad? ¿Sí? Que esta distancia de este B hasta este punto de acá sea la misma distancia que desde este punto de intersección al punto B'. Y eso lo vamos a comprobar muy fácilmente con nuestro amigo el compás. Con el compás. Entonces centramos el compás ahí en uno de los puntos y la mina del compás la ponemos en el otro punto. ¿Listo? Ahí tenemos esta distancia que la podemos comparar con esta distancia de acá. Eso centramos en este punto de acá y ahí calza. ¿Listo? Ahí calza, como pueden ustedes apreciar y ver, ahí calza. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir que sí, efectivamente, el eje de simetría parte por la mitad a todos esos segmentos. ¿Listo? Eso es lo que queríamos comprobar ahí. Lo mismo con C y el eje de simetría. ¿Listo? Ahí tenemos esta distancia y aquí trasladamos también. Pero ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos las mismas distancias, tanto de C al eje de simetría como de C' al eje de simetría. Y lo mismo pues para este. Verificamos el mismo asunto, es cuestión de verificar. Listo, aquí tenemos esto. Y verificamos en el otro lado también. Y listo, ahí encaja perfectamente ahí. Listo, entonces todos esos segmentos quedan partidos por la mitad. Todos esos segmentos quedan partidos por la mitad por el eje de simetría. ¿Listo? Bueno, y tercera pregunta del punto 4.
¿Cómo se halla el simétrico de un punto con respecto a una recta y el simétrico de un polígono con respecto a una recta? Entonces vamos a mirar. Bueno, aquí ya tenemos todo eso pues respondido, nada más observando la figura. ¿Listo? Si nos concentramos en el punto B y un eje de simetría o una recta, como esta de acá, vemos que si trazamos una recta perpendicular a este eje de simetría y que pase por el punto B, entonces vemos que si la trazamos y tomamos una misma distancia desde este punto B hasta acá y después desde este punto hasta acá, aquí ya vamos a obtener un punto simétrico. ¿Listo? Vamos a hacer eso en otra hoja de papel. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, tenemos por aquí un punto B y vamos a trazar una recta así, este estilo. ¿Sí? Puede ser así o, bueno, cualquier forma. Lo importante es que no nos ciñamos con una cuadrícula, porque de pronto nos pueden dar una recta que sea oblicua. Así, de este estilo. Sí, un punto y una recta oblicua, o sea, que esté inclinada. Entonces, mejor que obviemos por un momento eso. Listo. Una cuadrícula. Ya que si nos dan así una recta de ese estilo, pues de todos modos queremos mirar dónde queda el simétrico. ¿Listo? El punto o así. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el simétrico? Vamos a coger nuestro amigo el compás. ¿Listo? Vamos a centrar el compás en uno de los extremos acá, en el punto B. Vamos a centrarlo aquí en la aguja. Y la mina, vamos a poner un punto por acá. ¿Listo? Ahí tenemos una instancia. Ahora, en el otro lado, aquí tenemos dos muesquitas. ¿Listo? No vayamos a cerrar ni abrir el compás. Lo vamos a dejar así tal cual. Vamos a dejar así tal cual. Y vamos a poner aquí los punticos. ¿Dónde están? Los puntos de intersección. ¿Listo? Aquí vamos a resaltar. No los vamos a etiquetar. Los vamos a resaltar nada más. Y ahora volvemos con nuestro amigo el compás, sin abrirlo, sin cerrarlo, sin moverlo ni nada. Y vamos a centrarlo acá en este punto de acá. ¿Listo? Vamos a hacer esto. Y ya hacemos un pedacito de una circunferencia en este lado derecho. ¿Listo? Y ahora volvemos aquí con la aguja hacia este otro punto que quedó aquí. Listo, esto. Que nos quede bien firme acá. ¿Listo? Si retiramos un apoyo que es como medio blando, pues ahí toca tener cuidado que esta aguja no se nos resbale. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer otro medio arco, un arco de aquí de circunferencia de este arco. Y bueno, ahora lo importante es que hubiera quedado esta intersección. Esta intersección es muy importante y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Vamos a trazar este puntico. ¿Listo? Vamos, este puntico, ¿listo? Ahí. ¿Listo? Bueno, por el momento no lo voy a etiquetar. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Vamos a tomar medida con regla. Voy a trazar primero mejor el segmento que une esos dos puntos. ¿Listo? Que eso es lo que queremos mirar. Este segmento con la recta perpendicular. ¿Listo? Vamos a mirar el segmento que los une. ¿Listo? Ahí tenemos el segmento que los une. ¿Listo? Vamos a ver cuánto mide cada lado. ¿Listo? El lado izquierdo aquí con el lado derecho. Entonces, vamos a ver. Vamos a dar un momentico acá. Que tengamos un poquito de mejor iluminación acá. Nos mide cerca de 5.1, más o menos 5 centímetros de ahí.
Y ahora vamos a ir al lado derecho. Vemos que también nos mide cerca de 5.1. Esto es lo que queríamos ver. Nos mide igual. ¿Listo? Y ahorita vamos a explicar por qué nos salió así igual. Por esta construcción. ¿Listo? Eso no es así como de la nada. Eso no es de la nada. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la distancia. Aquí tenemos ya queda una pequeña perforación. Ya se siente ahí. Tú ya calza ahí. Vamos a tomar aquí esta distancia. ¿Listo? Ahí sí ya puedo cerrar el compás. Voy a tomar esta distancia. Vea, observen ahí. Miren, tenemos este. Aquí calza ya perfectamente, ¿listo? Ahora trasladamos el compás, lo centramos aquí sin abrirlo y sin cerrarlo, ¿no? Entonces centramos aquí donde está el punto de intersección. Y ahora observen acá, observemos acá en este lado. ¿Listo? Ahí ya nos calza el punto, ¿listo? Como pueden observar ahí, ya calza ahí. ¿Listo? Ahí ya nos calza el asunto. Entonces, por eso es que nos queda simétrico. ¿Por qué nos dio eso? Porque resulta que cuando hicimos este movimiento de poner este punto acá y tomar este punto acá como referencia, que hubiera podido hacer cualquier punto de esos de acá. Entonces observen aquí lo que tenemos. Tenemos esta misma distancia acá, calzamos aquí con el eje de simetría y ya tenemos esta misma distancia. Esta distancia de aquí hasta acá es la misma distancia que de aquí hasta este punto. ¿Sí? Entonces tenemos dos lados aquí que tienen la misma medida, son congruentes. Ahora, si yo traslado esta misma distancia, ahí está la clave, la misma distancia, acá, ¿listo? Y la misma distancia acá. Entonces tenemos que la distancia de este punto aquí es la misma distancia que de este punto acá. Y lo mismo para este lado. La distancia de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá. ¿Listo? Entonces tenemos, y es algo que se va a ver luego en cursos posteriores de geometría, que son congruencia de triángulos. ¿Listo? Son congruencia de triángulos. Entonces yo voy a hacer triangulitos acá de otro color, ¿no? Que resalte ahí como bien. Fucsia. Yo voy a hacer esto. ¿Listo? Yo voy a hacer esto. Con este otro de acá. ¿Listo? Para que observen aquí que tenemos. Y me puedan de pronto quizás entender un poquito del asunto. Vamos a sacar otro colorcito por acá. Perdón por hacerme un poquito extenso en el video. Pero es importante que tengamos en cuenta pues la construcción con regla y compás. ¿Listo? Eso se llaman construcciones con regla y compás. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro triángulos. Y vamos a mirar si aquí tenemos ángulo recto. Si centramos acá, alineamos los ceros. Entonces centramos, alineamos ceros, bien acá con una línea acá. Y vemos que aquí sí nos da efectivamente 90 grados. 90 grados. Entonces aquí tenemos 90 grados. Esto es 90 grados. Y también acá, porque 90 más 90 nos debe dar 180 grados, que es toda esta suma de acá. Ese ángulo también es recto. Este ángulo también es recto y este ángulo también es recto. Tenemos 4 ángulos rectos que nos suman en total 360 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando tenemos
este lado que mide lo mismo de acá y este lado también mide lo mismo de acá. Este lado también de este triángulo de la derecha también mide lo mismo que este lado del triángulo de la derecha, ¿sí? Y este lado de acá, abajo, mide lo mismo que este de acá. Entonces tenemos todos los lados de este triángulo miden lo mismo que este de acá. Bueno, vamos, a eso íbamos para medir, para decir que este mide lo mismo que este de acá. Ojo con eso. Este lado mide lo mismo que este de acá. Este lado mide con este lado del triángulo de la izquierda mide lo mismo que el respectivo lado del triángulo de la derecha. Y además tenemos dos ángulos congruentes, o sea que miden lo mismo este ángulo de acá con este ángulo de acá. Eso es algo que se va a ver en cursos, en posteriores cursos de geometría. ¿Listo? Entonces tenemos congruencia de un ángulo y dos lados, por lo menos dos lados que son congruentes, que son dos pares. Estos dos pares, este par de acá y este par de acá. Entonces tenemos dos pares de lados congruentes y un ángulo y un par de ángulos congruentes. Entonces hay un tipo de congruencia que nos va a decir que estos dos triángulos son congruentes y por lo tanto este lado de acá mide lo mismo que este lado de acá. Y ahí está la demostración del asunto. En resumidas cuentas, para construir un punto simétrico B con respecto a otro, lo que tenemos que hacer es regle compás. Entonces recordemos el asunto. El primer paso es hacer esta medición de acá, hacer esta muesca acá y esta marquita acá. ¿Listo? Marcamos los puntos como hicimos acá. Luego, sin abrir y sin cerrar el compás, en la misma marca, en el mismo puntico que dejamos acá, hacemos este arco. Si quieren, retrocedan y vuelvan a mirar el video donde hice la primera construcción. Y ahora, centramos acá y hacemos este otro arquito. Y lo importante es la intersección. Recuerden, la intersección de acá nos indica el punto simétrico. Tiene todas las características de ser el punto simétrico B'. Y ahí obtuvimos el B'. ¿Listo? Entonces, eso es ahí. Ahora, ¿cómo hallamos el simétrico de un polígono? Entonces, vamos a ver en otra hoja de papel, una última hoja de papel. ¿Listo? Vamos a coger un triángulo y un eje de simetría. Y vamos a hacer esto en una hoja de papel. ¿Listo? Entonces, diferenciemos este procedimiento, distingamos este procedimiento con el procedimiento de calcular el simétrico la figura simétrica con simetría axial. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja de papel. Bueno, entonces aquí vamos a recordar los primeros pasos de calcular los simétricos, porque, bueno, para un triángulo lo que debemos hacer es el procedimiento anterior, pero 3 veces. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el triángulo ABC. Aquí tenemos A, B y C. ¿Listo? Entonces tenemos esos puntos, vamos a hacer el triángulo. Bueno, entonces ahí tenemos el triángulo y vamos a hacer un eje de simetría. Puede ser así oblicuo, si quiero hacerlo así o... Bueno, vamos a hacerlo así para que ustedes vean cómo es el procedimiento así en general. Eso, así oblicuo.
¿Listo? Bueno, ¿cómo hacemos ahí? Así bien, de una forma bien arbitraria, ¿no? Entonces vamos a seguir el procedimiento que les dije. Vamos a comenzar con el punto A de la siguiente forma. Entonces vamos a coger el compás, ¿listo? Compás. Centramos aquí la aguja en el punto A y hacemos esto. Entonces, lo importante es que esta abertura quede más allá, ¿sí? Esta mina quede más allá del eje de simetría. Eso es lo importante ahí. ¿Listo? Entonces vamos en particular a hacer así esta abertura un poquito más pequeña. De todos modos que nos toque la mina aquí. ¿Listo? Acá. Un poquito más ahí. ¿Listo? Hagamos un poquito bien eso. O si quieren, hacemos este semiarco. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a señalar los puntos de intersección. Entonces aquí tenemos un punto de intersección y acá abajo tenemos otro punto de intersección. Si lo pueden notar bien ahí. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ojo, recuerden que sí es sin abrir y sin cerrar el compás. La misma distancia que tenemos acá, miren, la misma abertura, la ponemos acá en este punto de acá. ¿Listo? Entonces centramos la aguja en el punto. ¿Listo, chicos? Aquí me desplazo acá a eso. Ahora hago un arco acá de circunferencia. ¿Listo? Un arco. Y ahora con la misma abertura en este otro punto. En este otro punto acá. Hacemos otro arquito acá. ¿Listo? Hacemos otro arquito ahí. Eso. ¿Y aquí qué? Hacemos el punto de intersección. ¿Listo? Este punto de intersección. Y ahora unimos los segmentos. ¿Listo? Unimos. Con otro colorcito un poquito más tenue como este. Observen, chicos, que eso. Salgan esos dos puntos. Y hacemos esto. Entonces trazamos el segmento que los une. ¿Listo? Vamos a hacerlo guionado con guioncitos. Para que nos quede ahí similar a como nos quedó en GeoGebra. ¿Listo? Ahí tenemos ya el punto A'. ¿Listo? Es el punto A'. Ahí ya tenemos el simétrico. Eso es. Esos son los pasos para hacer el simétrico. ¿Listo? El mismo procedimiento hacemos con B y con C. ¿Listo? Entonces, ahí hacemos con B. Ubicamos bien acá esto. ¿Listo? Con B. Entonces, centramos aquí el compás, la aguja del compás en el punto B. Perdón. Tienen que tener cuidado aquí si están en una superficie muy lisa, es fácil de que se mueva. Bueno, vamos a hacer esto aquí. Lo importante es que no nos quede muy abierto, ¿no? Pues para que no nos vaya a quedar no tengamos que abrir demasiado el compás. Lo más cercano aquí y aquí puede ser. No es necesario que lo abramos demasiado. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner inclusive que no nos quede muy cerca de ahí. Punto más. Esto puede ser por acá. Entonces hacemos este arquito que podemos ver acá. Listo, aquí lo pueden ver. Y en el otro lado. Entonces vamos a ver estos dos puntos de intersección. Este de acá, este de acá, lo voy a marcar bien acá, nos quedó muy bien preciso. Bueno. Y este otro punto de acá, listo, que nos queda acá bien preciso los dos puntos de intersección, ahí abajo. ¿Listo? Entonces lo que hacemos ahorita es, obviamente, les recuerdo nuevamente, no abrir ni cerrar el compás, ¿listo? Dejarlo tal cual la medida que tenían ahorita. Y entonces con la misma medida, miren chicos ahí,
tomamos centro acá, en este puntico, y hacemos un arco. ¿Listo? Y ahora hacemos lo mismo con el otro punto. Centramos en ese punto de aquí y hacemos un arco. Un pequeño arquito que se nos quede notando aquí. Nos quede notando el punto de intersección, donde se juntan los dos arcos. Aquí ya tenemos B'. Ahí tenemos B' y vamos a verificar acá. Vamos a trazar el segmento que los une. Puede ser con este colorcito naranja nuevamente. No importa ahí que sean los dos en el mismo. No vamos a dejar esto tan psicodélico. Ahí alcanzan a ver, a apreciar el segmento B'. Ahora vamos a comprobar que sean perpendiculares, ¿eh? Si son perpendiculares. Entonces vamos con el transportador. Si es perpendicular, están perpendiculares ahí, marca 90. Y acá vamos a mirar que si marque 90, la línea. Vamos a alinear y centrar. Y efectivamente nos da 90 grados, son perpendiculares. Entonces, ahí tenemos los puntos simétricos. Ahora falta el simétrico AC. ¿Sí? Entonces rápidamente lo vamos a hacer antes de terminar. Entonces, con esto finalizamos la primera parte del video. Luego va a seguir un siguiente video que dejo el enlace por aquí cerquita, por acá. Entonces ahí dejo el enlace para el siguiente video, ¿sí? Para que pronto, aunque también lo pasa automáticamente ustedes al siguiente video. ¿Listo? Entonces no importa ahí. Vamos a verificar que aquí no se nos cruce ese punto de marca. ¿Listo? Esa marca ahí. Entonces va a ser mi primer punto de marca acá arriba. Espera, si alcanzo a ver bien. Eso. Mi primer punto de marca lo hago aquí. ¿Sí? Tiene que juntarse con la recta, el eje de simetría. Y ahora el otro punto de marca lo hago acá. Entonces miramos dónde pega con la línea azul. La línea azul que está aquí. La línea en negros. Están negros. ¿Listo? ¿Dónde nos junta? Listo. Entonces, ¿dónde se nos junta el primer punto acá? Fue acá. ¿Listo? Ese que está sin marcar. Es este punto de acá. ¿Listo? Y ahora miramos el otro punto. Verificamos que es este de aquí abajo. Y ojo, recuerden que no abramos ni cerremos el compás. ¿Listo? Es este punto de acá. ¿Listo? Ustedes lo pueden apreciar bien ahí. ¿Listo? Ahora, sin abrir y sin cerrar el compás, nuevamente hacemos esto de acá. ¿Listo? Entonces trazamos arco aquí al lado derecho y centramos en el otro punto que tenemos acá y hacemos arco también acá. ¿Listo? Ahora tenemos esta intersección. Te marcamos la intersección, ese va a ser nuestro punto C', y unimos los dos puntos aquí con un segmento de recta. ¿Listo? Acá. Con la recta guionada. Son línea guionada, eso. Ahí ya. Sobra verificar que sean perpendiculares. Ahí ya tenemos perpendiculares ambos. Y ahora, último paso y para terminar, es unir los tres puntos que obtuvimos acá. Vamos a hacerlo con un color que resalte como más la figura simétrica. Entonces unimos, ¿quiénes? Puntos A' y B'. ¿Listo? Entonces unimos A', B'. B' con C'. B' con C'. Y ahora A' con C'. Listo, y para que nos quede este triángulo ya terminado. Listo.
¿Listo, chicos? Entonces aquí ya nos quedó la figura simétrica a la figura original. ¿Listo? Ese es el procedimiento con regla de compás, chicos. Entonces así tan sencillo como eso. Entonces vamos a pasar a la guía que tengo acá. ¿Listo? Y ya, ese era el último punto. Ahora, el siguiente video va a ser la explicación de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, pendientes del siguiente video, que también dejo el enlace por acá nuevamente. Explicación de esto. ¿Listo? Las ideas, recuerden las ideas. Yo no explico aquí detallado esos ejercicios, solo las ideas, ya teniendo en cuenta pues las explicaciones de los ejemplos. ¿Listo? Eso fue todo, chicos, por hoy. Entonces espero que este video haya sido de utilidad para ustedes, y para los que no conocían la herramienta de GeoGebra, en la descripción del video, que la dejo aquí abajo, dejo un enlace para que descarguen GeoGebra si lo desean. De pronto en un video adicional en el futuro, quizá de pronto haga una pequeña explicación más detallada de cómo utilizar, de cómo hacer figuras simétricas y y verificar otros conceptos que hayamos visto en geometría, así como las rotaciones que vimos, traslaciones también, tiene para hacer compás y todo el asunto así. Ahí, tiene un montón de herramientas GeoGebra que son muy interesantes para que de pronto ustedes quizás la puedan de pronto mirar, observar o curiosear por ahí. Entonces sería muy bueno que miráramos eso. ¿Listo? Entonces eso fue todo, chicos. Entonces nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, chicos, que estén muy bien.